Ese instante en el que por fin entiendes que te han utilizado, cuando todo encaja y ves el tablero completo tal cual es, fue exactamente lo que sentí el día en que un crío creyó que podía echarme como si nada, el día que lo cambió todo. Me llamo Garrett Palmer, tengo 48 años, y acabo de ver cómo un niñato de 25 aprendía la lección más dura de su vida privilegiada. La sala de reuniones parecía un purgatorio corporativo. Paredes beige, persianas beige a medio bajar como si no supieran si dejar pasar la luz o esconderla, y esas sillas de cuero falso que chirrían cada vez que te mueves. Y en medio de todo estaba la personificación de lo peor del mundo empresarial moderno, Ryan Palmer. Sí, mismo apellido. El hijo del CEO. Ryan ni siquiera se levantó cuando entré. Se quedó allí, metido en su traje caro que le quedaba grande en su cuerpo flaco, golpeando una carpeta manila como si fuera a hacer el truco de magia más patético del mundo. Su sonrisa autosuficiente me dijo exactamente cómo iba a ir aquello. Garrett, dijo, como si hubiera practicado decir mi nombre. Me alegra que hayas venido. Brooke, de Recursos Humanos, estaba a su lado, con una carpeta temblando en sus manos. La pobre parecía no haber dormido en días, seguramente porque sabía que estaba a punto de echar gasolina a un fuego. Ryan se echó hacia atrás, entrelazando los dedos detrás de la cabeza como si fuera un CEO de serie de Netflix. Estamos optimizando, innovando, evolucionando. Por desgracia, algunas estructuras heredadas no encajan con nuestra visión. Golpeó de nuevo la carpeta. Tu empleo queda terminado con efecto inmediato. Y, nota estándar, pero te lo digo yo mismo, no recontratar. Para mantener todo limpio. Miré la carpeta, pero no la toqué. Brooke intentó leer su guión, con una voz tan fina como el papel. A partir de hoy, tu relación laboral queda oficialmente concluida. Debes devolver todo el material de la empresa y abstenerte de divulgar cualquier información. Ryan la cortó con un gesto. Vamos, Brooke. No hagamos esto tan clínico. Garrett es un adulto. Sabe cómo funciona esto. Me senté despacio, con calma. Abrí la carpeta y empecé a leer, línea por línea. No pasando por encima, leyendo. Parecía incomodarles verme desmontar su pequeña bomba con el temporizador aún corriendo. Indemnización, 2 semanas. Opciones sobre acciones, anuladas. Accesos, revocados al final del día. Estado de recontratación, bloqueado. Incluso había una cláusula sobre conducta en redes sociales, como si yo fuera el tipo de persona que desahoga frustraciones en Facebook entre vídeos de gatos y discusiones políticas. Tomé el bolígrafo y lo hice girar entre los dedos. ¿Alguna pregunta?, dijo Brooke con voz quebradiza. Ryan respondió por mí. No, esto viene de arriba. Reestructuración total. No es personal. Te has quedado atrás. La empresa ahora va rápido. No podemos ser sentimentales. Sonreí. No una sonrisa cálida, sino la que le dedicas a alguien que te dice que el sol sale por el oeste y decides que no merece la pena explicarle física. Firmé. Iniciales. Pasé página. Firmé otra vez. El bolígrafo apenas hizo ruido. Ryan parpadeó. Te lo estás tomando bien. Seguí sin hablar. Solo asentí ligeramente, como quien aprueba la recomendación de un camarero. Él insistió. En serio, sin rencores. Levanté la mirada y lo miré a los ojos por primera vez. Estás muy orgulloso de ti mismo, ¿verdad? Esa frase vació la sala. Brooke se quedó inmóvil. La sonrisa de Ryan se torció apenas un instante. Solo hago lo que hay que hacer, dijo, más tenso. La junta está de acuerdo. Me levanté. No cogí la carpeta. No pedí copia. Noté una vibración del móvil en el bolsillo y la ignoré. Recogí mi maletín y caminé hacia la puerta. Ryan dijo algo más, algún comentario de despedida sobre mi próximo capítulo o lo mejor para mí. No hizo efecto. Sonaba como un niño jugando a ser CEO en el día de llevar a los hijos al trabajo. Brooke abrió la puerta,
con los labios apretados como si guardara un secreto. Crucé el pasillo sintiendo todas las miradas. Algunas de lástima. Otras agradecidas de no ser ellas. La mayoría demasiado asustadas para apartar la vista. No frené. Ni cuando mi tarjeta pitó en rojo al salir. Ni cuando mi email se bloqueó a mitad de un scroll. Ni cuando el ascensor bajó como si cayera a través de 15 años de vida. No hubo pelea. Ni gritos. Ni amenazas. Pero debajo de aquella calma, algo antiguo acababa de despertar. Algo que todos habían olvidado. Caminé hasta mi coche, un Honda gris acero, práctico y discreto para cualquiera excepto para quien valora la fiabilidad silenciosa. Me senté, cerré la puerta y respiré 10 segundos exactos. Después, como un cirujano preparándose para la operación más importante de su carrera, metí la mano bajo el asiento del copiloto y saqué un USB negro mate envuelto en un paño de microfibra. No parecía nada especial, solo una memoria rayada y llena de huellas. Pero dentro vivían fantasmas, documentos, acuerdos, cláusulas de cuando la empresa ni siquiera tenía un nombre pronunciable, antes de que existiera junta alguna, antes de que Ryan fuese más que un niño malcriado robando aperitivos en cenas con inversores. Conecté el USB al salpicadero. La pantalla parpadeó y se iluminó en verde. Apareció un único menú, ejecutar protocolo legado. Toqué la pantalla una vez. Luego saqué el móvil. Un solo contacto, sin nombre. Llamé. La voz contestó al segundo tono. Sin saludo, solo silencio. Activa la cláusula, dije. Toda. La llamada terminó. Y ahí empezó el verdadero juego. 17 pisos más arriba, en cumplimiento normativo, Wade Morrison revisaba informes cuando un correo sin asunto ni remitente llegó a su bandeja. Solo decía, activada. Lo miró y luego miró un mensaje de Slack donde alguien había escrito, ¿ese era Garrett saliendo? Wade cerró el portátil sin responder. Se levantó, caminó hasta un armario gris que nadie tocaba y lo abrió. Dentro había archivos en papel, documentos originales y un sobresellado con la etiqueta, protocolo de participación del fundador en caso de acción hostil. Le temblaron un poco las manos al sacarlo. La oficina entera vibraba con murmullos. Rumores corriendo más rápido que los propios servidores. Alguien ya había photoshopeado un meme de Ryan como personaje de Juego de Tronos. Gracioso, por ahora. Wade volvió a su mesa y abrió el sobre. Cláusula 14.2b. En caso de despido involuntario sin votación mayoritaria de la Junta y sin transferencia formal de acciones, todos los derechos operativos y de voto regresan al accionista fundador identificado como Palmer, G. La cláusula es inmutable, vinculante y prevalece sobre cualquier norma posterior. Wade se recostó, soltó aire despacio, abrió un nuevo informe y escribió: despido de G. Palmer ejecutado por miembro no autorizado, R. Palmer. Posible violación del fideicomiso de voto. Cláusula 14.2b activada. Revisión legal inmediata recomendada. Adjuntó la cláusula y pulsó enviar. Al otro lado de la ciudad, me incorporé a la autopista con precisión quirúrgica y sonreí sin calidez. Esto no era venganza. Era un seguro. 15 años construyendo en silencio, arreglando problemas, limpiando desastres para que los trajes lucieran bien en entrevistas y se dieran palmadas en la espalda en fiestas en azoteas. Que me llamaran viejo. Obsoleto. Olvidaron quién diseñó la arquitectura. Quien guardaba las llaves. Pero el sistema no lo olvidó. Y ahora estaba despierto. ¿Quieres saber cómo empezó todo? Vuelve a marzo de 2009. La oficina no era una torre elegante de cristal con kombucha y zonas de meditación. Era el cuarto trasero de una imprenta abandonada en Palo Alto que olía a tóner y fracaso. Las ventanas no abrían. El wifi se caía cada vez que alguien calentaba comida en el microondas. La calefacción solo funcionaba si pateabas el cuadro eléctrico como si te debiera dinero. No me importaba. Tenía 33 años, 0 horas de sueño,
demasiada cafeína y la obsesión de construir algo mejor que esas corporaciones sin alma que devoraban trabajadores a base de cláusulas de no competencia. El mercado inmobiliario acababa de derrumbarse, mi consultoría tambaleaba y cuando Howard Palmer, el padre de Ryan, el que llegaría a ser CEO, me propuso unirme a algo especial, me reí en su cara. Él no se inmutó. Me ofreció un asiento en la mesa. Uno real. Abrí la carpeta, acuerdo de fundador, documentos de la LLC y espacio para que añadiera mis propios términos. Lo más listo que hizo. Lo más tonto también. Pasé 3 días redactando mi cláusula de empleo, no con desesperación, sino con la claridad fría de quien sabe exactamente lo que vale y lo poco que otros suelen reconocerlo cuando no viene en traje y ego. No pedí un título pomposo, solo cofundador. No pedí salario alto, no había dinero. Solo 51% de las acciones originales clase A. Y luego vino la parte brillante, una cláusula escondida en la sección de autoridad operativa y derechos fundacionales. En papel parecía jerga estándar, pero su redacción era quirúrgica. En caso de despido sin voto mayoritario de la junta fundadora y sin venta o transferencia formal de acciones, todos los derechos operativos y de voto regresan al firmante fundador designado como Palmer, G. Se lo llevé a Howard y lo vi fruncir los ojos como si estuviera escrito en griego antiguo. Estábamos en un Starbucks porque la calefacción de la imprenta había vuelto a fallar. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó señalando la línea. Bebí mi café. Significa que si intentas fastidiarme en el futuro sin hacerlo bien, recupero las llaves del reino. Él se rió. ¿Como una red de seguridad? No, dije mirándolo fijamente. Como un interruptor de hombre muerto. Se encogió de hombros y firmó. Entonces me necesitaba más a mí que yo a él. Yo tenía la formación técnica, la experiencia operativa, la capacidad de construir algo funcional. Él tenía la visión y el encanto para convencer inversores. Y durante años lo sostuve todo. Construí la estructura de cumplimiento que nos salvó en la auditoría de la Serie B en 2011. Arreglé el desastre de RR. HH. Tras el segundo divorcio de Howard en 2013. Reescribí todos los manuales tras la brecha de datos de 2016 que juramos que nunca ocurrió. Mantuve la empresa unida con hojas de cálculo, noches sin dormir y una habilidad para resolver problemas que nadie veía porque yo hacía que pareciera sencillo. Cuando Ryan aún aprendía a aparcar, yo ya estaba depurando el sistema de pagos que procesó nuestro primer millón. Cuando Ryan viajaba por Europa con la tarjeta de papá, yo construía la infraestructura que acabaría sosteniendo a 200 empleados. Pero con el crecimiento, la historia cambió. Howard se convirtió en el visionario. Las nuevas contrataciones eran su equipo. El consejo era su consejo. Y yo, en el organigrama, pasé a ser director de operaciones y quedé fuera de canales de Slack que yo había creado. Nadie leía los documentos antiguos. Asumían que los nuevos estatutos y las rondas de financiación habían anulado el pasado. Creían que mi participación se había diluido hasta desaparecer. Pero la propiedad no es un sentimiento. El control no se evapora porque instales una máquina de espresso y mesas de pie. Yo observaba y dejaba que olvidaran, que creyeran que me conformaba con desvanecerme en la irrelevancia. Mientras tanto, rechacé cada oferta de recompra, cada venta secundaria, cada correo de es solo papeleo del nuevo equipo legal. Porque mi cláusula solo funcionaba si mi participación seguía por encima del 50%. Y así había sido durante exactamente 15 años, 2 meses y 17 días. Nunca vendí una sola acción. Ni una. Por eso no levanté la voz cuando Ryan me despidió. Por eso no había pedido clemencia, ni negociado, ni montado una escena. Porque en el mismo momento en que él estampó su firma en ese documento de despido, sin votación de la Junta, sin notificación al fundador, sin ninguno de los protocolos que yo había ido enterrando como minas legales por toda la estructura corporativa, activó la cláusula. Y desde entonces, cada decisión ejecutiva tomada se sostenía sobre un cimiento de arena. ¿Lo mejor? Que no tenía ni idea de lo que se le venía encima.
Todo empezó como empiezan la mayoría de desastres, en silencio, con alguien mal pagado pulsando un botón que no entiende del todo. A las 10:54 de la mañana en punto, la recepcionista vio entrar a un hombre con un cortavientos azul marino por las puertas de cristal. No se peleó con la tablet de registro ni enseñó una tarjeta de visitante. Simplemente se acercó, abrió una cartera de cuero con una identificación y dijo: «Agente especial Coulter Hayes, División de Delitos Financieros. Necesito hablar con alguien de dirección». Amanda, recién salida de la universidad y con 2 semanas en el puesto, parpadeó. «¿Tiene cita?» El agente ni parpadeó. «Tengo una citación federal vinculada a actividad ejecutiva en este edificio. Llame a quien mande aquí antes de que empiece a pedir datos por las malas». Cogió el teléfono con las manos temblorosas. Arriba, la junta estaba agrupada alrededor de la encimera de mármol de la planta ejecutiva, fingiendo interés por la charla tipo TED Talk de Ryan sobre visión y escalabilidad. El chico había traído diapositivas. Diapositivas impresas. Algunas incluían frases suyas en negrita. «Y por eso», decía Ryan, gesticulando con un AirPod puesto como si eso le diera autoridad, «creo que esta transición es clave para la siguiente etapa de la historia de la empresa». Su audiencia asentía con esa mirada vidriosa de quien reza por un simulacro de incendio. Entonces Lisa, de legal, asomó la cabeza. Tenemos un problema. Hay un agente federal abajo. Delitos financieros. Dice que necesita hablar con dirección». Se cruzaron miradas confusas, medias sonrisas como si aquello fuera una broma elaborada. Ryan se encogió de hombros, confiado. «Tranquilos. Será una revisión de proveedores. Tuvimos aquella auditoría de transferencias hace un mes, ¿no? Creo que es serio», susurró Lisa. «Ha traído archivos». 5 minutos después, el agente Hayes estaba en la sala de reuniones de la planta 12, la que llamaban el acuario por sus paredes de cristal y la forma en que todos podían ver a los tiburones comer. Dejó una carpeta en la mesa y la abrió con movimientos lentos y metódicos. «Hace 72 horas», comenzó, «recibimos un reporte de actividad sospechosa de su departamento de cumplimiento. Presentado de forma anónima, con credenciales y permisos correctos. Ese reporte detallaba discrepancias en aprobaciones internas, desvíos de gastos ejecutivos y cambios súbitos en accesos de alto nivel sin la autorización adecuada». Cuando terminó, Hayes añadió, con voz tan plana como el hormigón: «El reporte mencionaba a un empleado despedido con privilegios de control de larga data. Garrett Palmer». La sala se quedó congelada. Se escuchaba hasta el zumbido del aire acondicionado. «Estoy aquí porque nuestra investigación cruzó una cláusula contractual escondida en sus primeros documentos de constitución. Una cláusula que se activó mediante una señal automatizada, legalmente vinculante, aproximadamente 30 minutos después de que el señor Palmer fuera despedido». Un murmullo bajo recorrió la mesa. Sane, el director financiero, se removió incómodo. «Terminamos su puesto esta mañana. Reestructuración estándar». Hayes pasó de página. «¿Y quién autorizó el despido?». Todas las miradas fueron a Ryan como si de repente emitiera radiación. «Yo», respondió, a la defensiva. «Está dentro de mis funciones. Soy Chief Vision Officer. Mi padre me delegó la reestructuración mientras está en el extranjero por motivos médicos. Su padre está fuera del país, inlocalizable según su propio personal y según nuestros registros. Lo último que se sabe es que embarcó en un vuelo a Zúrich hace 6 días», dijo Hayes. «Así que, en este momento, ¿usted es el ejecutivo de mayor rango en el edificio?». «Supongo que sí». Hayes asintió una vez. «Entonces será usted quien responda al siguiente bloque de preguntas. En privado. Con su abogado presente». El equipo legal se tensó. Alguien del consejo preguntó: «Espere, ¿qué está insinuando exactamente?». Hayes no contestó de inmediato. Simplemente recogió la carpeta y señaló la sala interior. Ryan lo siguió, bastante más pálido que 10 minutos antes.
Dentro de la sala de juntas interna, la temperatura pareció bajar 10 grados en cuanto Hayes volvió a abrir la carpeta. Nada de PowerPoints, ni jerga corporativa. Solo papel, documentos gruesos y pesados que olían a consecuencias. Esta es una factura de proveedor por $84.000, procesada a través de una sociedad pantalla registrada en Nevada. La misma dirección que una de sus asistentes ejecutivas, que declaró esta empresa como proyecto paralelo en LinkedIn hace 2 años. La deslizó por la mesa. Aquí hay otra, $112.000 por consultoría estratégica. Sin horas registradas, sin entregables, sin contacto responsable. Otra hoja. Una pausa que se sintió como una cuchilla suspendida sobre la mesa. Y aquí hay un reembolso de gastos aprobado por usted personalmente por $14.300 correspondiente a lo que parece una villa privada en Cabo San Lucas, presentado como retiro con clientes. Cruzando sus calendarios internos, no había clientes presentes. Solo usted y alguien identificado como J. Martínez en la reserva. La sala quedó en silencio salvo por las respiraciones contenidas. Ryan intentó recuperar su pose. Vale, ya veo por dónde va esto. Encontró contabilidad chapucera. Ajustaremos procedimientos, lo pasamos por legal y listo. Problema resuelto. Hayes ni pestañeó. La contabilidad chapucera no suele activar reportes federales con expresiones como intento de ocultar la activación de una cláusula de control del fundador y posible fraude de valores mediante acción ejecutiva no autorizada. Dejó esas palabras flotando en el aire como humo de un cortocircuito. Lo que necesito saber ahora mismo es quién autorizó el despido de Garrett Palmer y con qué base legal se ejecutó. Wade Morrison, que no había hablado, carraspeó. Esta mañana recibí el formulario de despido de recursos humanos. Tenía la firma de Ryan, pero no venía acompañado de resolución de la Junta. No había documentación de consulta al fundador. Se tramitó como un despido normal a voluntad, no como la salida de un ejecutivo de nivel C ni de un fundador. Miró a Ryan. Lo cual es legalmente problemático. La cara de Ryan se encendió. ¿Es una broma? Era mando intermedio. Operaciones estaba en su título. Ni siquiera era vicepresidente en el organigrama. La expresión de Wade no cambió. Su contrato original es anterior al organigrama. La estructura de títulos se reorganizó alrededor de los roles existentes, no al revés. Era un lastre, soltó Ryan, ahora a gritos. La mitad del personal ni sabía qué hacía en su día a día. Curioso, murmuró Wade. Y aún así, todo funcionaba. Los sistemas iban finos. Cumplimiento estaba limpio. Los problemas se resolvían antes de convertirse en crisis. Casi como si alguien competente estuviera ocupándose de los detalles mientras el resto se concentraba en paneles de visión y reuniones sobre sinergias. Lisa se inclinó hacia adelante, con el pánico asomando en la voz. Ryan, ¿revisaste el contrato original de Garrett antes de cerrar el despido? Porque yo desde luego no lo revisé. Ni sabía que teníamos que hacerlo. Ryan hizo un gesto despectivo. No tengo que revisar cada contrato de empleado. Para eso pago a legal. El agente Hayes levantó un dedo, cortando la conversación. Ese contrato, señor Palmer, incluye una cláusula que afecta directamente al control operativo de esta empresa. Si se activa de forma indebida, puede invalidar cualquier decisión tomada bajo la autoridad que usted cree tener. Especialmente si nunca se le nombró formalmente como directivo con poderes de control mediante los canales corporativos adecuados. La sala se quedó sin aire. Ryan tartamudeó. Mire, llevo meses actuando en nombre de mi padre. No hay ninguna delegación por escrito en los archivos, lo interrumpió Lisa, casi sin voz. Lo comentó verbalmente en algunas reuniones, pero legal nunca documentó ninguna transición formal de autoridad. Técnicamente, Howard Palmer sigue siendo el único CEO autorizado y el único que puede tomar decisiones. Hayes golpeó la mesa suavemente con el bolígrafo. Así que la persona que autorizó el despido de alguien que, a efectos jurídicos,
es cofundador, no tiene poder legal para hacerlo, no tiene documentación que le otorgue esa autoridad y no se molestó en revisar un contrato fundacional que controla directamente la estructura de propiedad de la empresa. Ryan se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Esto es absurdo. Él ya no está. Firmó los papeles. Lo hemos bloqueado en el sistema, no puede ni entrar al edificio. ¿Qué va a hacer? ¿Demandar? ¿Quejarse a recursos humanos? No le hace falta, respondió Wade con calma. La cláusula no va de quejas ni de despidos improcedentes. Va de reversión automática de derechos de control. En el momento en que presentaste ese despido sin tener la autoridad adecuada, activaste un mecanismo legal que devuelve su poder de decisión. Ryan se quedó quieto. Lo arreglaremos. Llamaré a legal. Modificaremos el registro, anularemos la cláusula que él se cree que tiene. Hayes cerró la carpeta con un ruido seco, como una tapa de ataúd. No pueden anular lo que nunca se sustituyó correctamente. Los documentos de constitución originales siguen rigiendo esta empresa. Y según esos documentos, acabas de entregar el control mayoritario al único hombre que la construyó desde cero. Nadie dijo nada después. Fuera de las paredes de cristal, los empleados seguían con su martes normal, sin imaginar que la estructura corporativa que sostenía sus nóminas acababa de derrumbarse como un castillo de naipes. Y a unos 8 kilómetros de allí, yo terminaba mi café y miraba el reloj, sabiendo que en cualquier momento sonaría mi teléfono. Porque hay lecciones que solo se aprenden por las malas. Hayes se levantó, sin prisas, solo con determinación. Ese tipo de movimiento que marca el final de las negociaciones y el inicio de las consecuencias. Toda esta organización ha estado tomando decisiones bajo la falsa creencia de que el señor Palmer no tenía autoridad operativa. Si su control se ha reactivado, entonces cualquier decisión importante tomada desde su despido, contrataciones ejecutivas, contratos con proveedores, declaraciones financieras, incluso resoluciones de la Junta puede ser legalmente inválida. Hizo una pausa, dejando que aquello se filtrara como agua en el cemento. Y si esas decisiones han generado beneficios, pérdidas o discrepancias en la información pública que no estaban debidamente autorizadas, eso se convierte en un asunto federal de valores. Ryan intentó hablar, pero no pudo. La sala entera se había vuelto contra él. Incluso los miembros de la Junta que antes se reían de sus chistes ahora lo miraban como si lo vieran por primera vez. Hayes cerró su maletín con un chasquido que sonó como un disparo. Necesito acceso a todas las comunicaciones internas relacionadas con su despido. Y voy a necesitar que la Junta permanezca aquí mientras aclaramos quién tiene realmente autoridad para tomar decisiones en esta empresa. Sane, el director financiero, se frotó la cara. Dios. ¿Va a volver? Wade Morrison no levantó la vista de sus notas. En realidad nunca se fue. Simplemente no os fijasteis en que seguía teniendo la escritura de la casa mientras redecorabais la cocina. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Estaba sentado en una cafetería justo enfrente, mirando mi antiguo edificio de oficinas a través del ventanal. Tomando té, revisando correos, totalmente tranquilo. Como quien espera un autobús que sabe que llegará exactamente a su hora. Número desconocido, pero sabía quién era. Dejé que sonara 2 veces y contesté. Sin prisas, sin espectáculo. Solo esperé. La voz de Ryan llegó temblorosa y desesperada. Garrett, ha habido cierta confusión. La Junta quiere hablar de una posible solución. Aclarar términos. Nos gustaría invitarte de nuevo a la conversación. Alcé la vista hacia esa torre de cristal que yo había ayudado a levantar desde la nada. Vi a toda esa gente corriendo de un lado a otro como hormigas dentro de un tarro que alguien acaba de agitar. Ryan, dije, removiendo el té con una mano. Déjame preguntarte algo. Cuando me despediste esta mañana, ¿realmente leíste mi contrato? Silencio al otro lado. Luego, mira, podemos arreglar esto. Sea cual sea la tecnicidad legal que crees que has encontrado. No es una tecnicidad. Dije. Es un interruptor de hombre muerto.
Lo integré en los cimientos hace 15 años porque sabía que algún día aparecería alguien exactamente como tú. Más silencio. Esto es lo que está pasando ahora mismo, continué. El agente Hayes le está explicando a tu junta que cada decisión que has tomado desde las 10:30 de la mañana es legalmente cuestionable. Cada contrato que has firmado, cada gasto que has aprobado, cada contratación y cada despido, todo tiene que revisarse porque nunca tuviste la autoridad para tomarlas. Escuché su respiración agitada. Esto es una locura. Mi padre me puso al mando. Tu padre lo mencionó en una reunión. Eso no es lo mismo que una delegación de autoridad legal. Y aunque lo fuera, él no puede anular cláusulas de control del fundador sin aprobación de la Junta. Lo arreglaremos, dijo, con la voz quebrada. Haremos volver a mi padre de Suiza. La Junta ratificará todo con efecto retroactivo. Di otro sorbo al té. Ryan, no estás entendiendo. En el momento en que me despediste sin seguir los protocolos adecuados, activaste una reversión automática. No estoy pidiendo recuperar mi puesto. Ya lo tengo. No estoy negociando el control. Ya es mío. La línea quedó muda casi 30 segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era poco más que un susurro. ¿Qué quieres? Quiero que recuerdes este momento, le dije. Porque esto es lo que pasa cuando confundes experiencia con obsolescencia. Cuando crees que los procesos y el cumplimiento son solo papeleo que entorpece tu visión. Me levanté de la mesa, dejé el dinero del té y empecé a caminar hacia el edificio. Subiré en 5 minutos, dije. Haz que seguridad reactive mi acceso. Y, Ryan, la próxima vez que quieras despedir a alguien, quizá lee su contrato primero. Colgué. El trayecto en ascensor hasta la planta 12 se sintió distinto al de 6 horas antes. El mismo ascensor, los mismos botones, la misma música. Pero ahora subía como propietario mayoritario de la empresa, no como un mando intermedio escoltado a la salida. La recepción se quedó en silencio cuando salí. Amanda, la misma chica que se había asustado con el agente Hayes, se quedó mirándome fijamente. Alguien susurró mi nombre. Los teléfonos dejaron de sonar. Caminé junto a los cubículos, pasé las salas de reuniones para las que yo mismo había creado los procesos, los despachos de gente que daba por hecho que yo estaba fuera para siempre. Las puertas de cristal del acuario estaban cerradas, pero podía ver a todos dentro. Toda la junta, el agente Hayes con sus documentos extendidos sobre la mesa, Ryan sentado en la cabecera, con aspecto de haber envejecido 10 años en un día. Abrí la puerta y entré. Señores, dije, tomando la silla vacía en el otro extremo de la mesa. Creo que tenemos cosas de las que hablar. El agente Hayes me miró y luego miró su carpeta. Señor Palmer. Solo para confirmar, ¿usted es el accionista fundador mencionado en la cláusula 14.2b? Así es. ¿Y actualmente ostenta el control mayoritario de voto en esta empresa? Desde las 10:30 de esta mañana, sí. Hayes asintió y cerró su carpeta. Entonces los dejo para que resuelvan sus problemas internos de gobernanza. Solo recuerden, cualquier decisión importante que se tome hoy tendrá que documentarse y autorizarse correctamente a partir de ahora. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. Se detuvo y miró a Ryan. Ah, y señor Palmer, el señor Palmer joven. Esas irregularidades de gastos de las que hemos hablado, alguien con autoridad real tendrá que ocuparse de ellas. Pronto. Y se fue, dejándonos solos en el acuario. Miré alrededor de la mesa. Miembros de junta que me habían ignorado durante años. Directivos que me habían etiquetado como resto del pasado. Ryan, que pensó que despedirme era solo otra tarea de martes por la mañana. Bien, dije, recostándome en la silla. ¿Quién quiere empezar explicándome cómo hemos llegado hasta aquí? Y así fue como un tipo de 48 años que supuestamente ya no importaba le recordó a toda una empresa quien había construido realmente la casa en la que vivían. El sistema no olvida. Solo espera a que alguien lo bastante estúpido lo despierte. Hay lecciones que, como dicen,
solo pueden aprenderse por las malas. Y la clase acababa de empezar. Sin votación mayoritaria de la Junta ni consentimiento del fundador, los derechos de control, el poder de voto y la palanca legal quedaron recogidos en un formulario seguro del Departamento de Justicia, en el desplegable de actividad sospechosa, y Wade pulsó enviar antes de alcanzar la botella de antiácidos del cajón. Mientras el negocio se iba por el desagüe y yo tenía exactamente $3,200 en mi cuenta corriente. Cuando todo estaba al borde del colapso, Howard simplemente deslizó una carpeta por encima de una mesa de IKEA coja y dijo: «No puedo pagarte mucho, pero puedo ofrecerte participación», mientras yo negociaba contratos con proveedores que mantenían las luces encendidas. Cuando Ryan juraba lealtad a su fraternidad y hablaba de alinear la narrativa, no solo de cambios operativos, nosotros reescribíamos los protocolos. Hayes no se sentó, no aceptó agua, no sonrió. Dejó una gruesa carpeta manila sobre la mesa mientras Ryan levantaba la mano, intentando interrumpir. «Mire, agente Hayes, estoy seguro de que...». «No estoy aquí para sus discursos motivacionales, señor Palmer», dijo el agente mientras Ryan carraspeaba, intentando sonar seguro y quedándose a medio camino, repitiendo lo de su padre, Howard Palmer, actual CEO. «Sí», confirmó Hayes, pasando otra página, cerrando la carpeta y señalando hacia la sala de juntas interior. «Vamos». Ryan lo siguió, mientras los documentos de aquella sociedad pantalla apenas ofrecían algo más que una dirección de Gmail ligada a un apartado de correos en Delaware.